Hay sacrificios que no salvan, solo silencian. Porque cuando una madre entrega su alma entera creyendo que eso sembrará amor, muchas veces solo cultiva culpa, deuda y resentimiento. En su afán por darlo todo, olvida algo esencial. El amor no nace del esfuerzo extremo, sino del vínculo sano, y el dolor con el que educa a veces se convierte en la herencia más pesada que sus hijos jamás podrán soltar. Confucio no lo dijo con flores, lo advirtió con firmeza. El exceso de entrega, cuando no está guiado por la sabiduría, corrompe el alma del hijo. Lo vuelve incapaz de amar sin carga, porque cuando el afecto viene siempre envuelto en sacrificio, el niño aprende que el amor duele, que para recibir debe sufrir, que solo merece cuando se anula. Y así la cadena sigue, generación tras generación. Hay madres que se apagan creyendo que están iluminando, que se destruyen creyendo que están construyendo, que confunden amar con desaparecer. No entienden que su mayor legado no está en lo que dieron hasta sangrar, sino en lo que enseñaron con su propio ejemplo. Límites, dignidad, equilibrio, porque una madre que se respeta enseña a amar sin violencia, sin culpa, sin miedo. Pero en muchas casas, el sacrificio se convirtió en religión, y los hijos, sin saber por qué, arrastran esa cruz emocional por todas sus relaciones. Se sienten insuficientes, temen decepcionar, aman desde la ansiedad. ¿Y todo por qué? Porque alguien les enseñó que ser amado requiere pagar un precio, que si alguien no sufre por ti, no te ama lo suficiente. Esa es la herida silenciosa que miles de madres han dejado sin querer, por creer que el amor es renuncia. Es momento de romper el mito, de dejar de glorificar el sufrimiento materno como medida de amor, de entender que nadie gana cuando una madre se destruye creyendo que eso garantizará cariño eterno, porque el amor que nace de la culpa siempre acaba exigiendo dolor. Y esa no es una herencia de amor, es una sentencia emocional. Todo comienza con un gesto aparentemente noble, la madre que se renuncia a sí misma, que deja de lado sus sueños, que silencia sus propios deseos, que se levanta antes que los demás y se acuesta última, que se acostumbra a vivir para los demás, pero poco a poco este gesto se convierte en un patrón, y el patrón se convierte en identidad. La madre deja de ser mujer, deja de ser persona. Empieza a existir solo como una función: cuidar, servir, apoyar, resolver problemas. Y en este proceso invisible nace la distorsión emocional más grave de todas, la de que el amor sea sinónimo de abnegación. El niño que crece viendo esto absorbe un código silencioso. Para ser amado, necesito sacrificarme. Para merecer afecto debo borrarme. No lo oye con palabras, pero lo siente en cada gesto, cada vez que su madre se rinde, cada vez que contiene las lágrimas, cada vez que dice «estoy bien» mientras se derrumba por dentro. Lo está educando emocionalmente, aunque no se dé cuenta. Y la lección que se instala en el subconsciente del niño es peligrosa, que el amor conlleva sufrimiento, que la prueba del cariño reside en el dolor. Con el tiempo, este niño crece y repite lo mismo. Elige relaciones desequilibradas, donde da más de lo que recibe. Se siente culpable por decir que no. Cree que necesita demostrar su valía constantemente. Y cuando alguien lo ama sin exigirle esfuerzo, se siente incómodo, desconfía, huye, porque el amor ligero, sano y sincero le resulta extraño. Fue entrenado para amar con dolor, porque fue criado viendo cómo el dolor se confundía con el amor. Confucio, con su antigua visión de la naturaleza humana, advirtió que todo lo extremo se desequilibra, incluso el cariño. Sabía que el amor que se convierte en obligación, que se expresa solo en sacrificio, deja de ser amor, se convierte en exigencia, en chantaje emocional, en prisión. Y en el corazón del niño crece un sentimiento confuso, gratitud mezclada con carga, afecto mezclado con culpa, presencia mezclada con miedo. La madre cree estar creando un vínculo indestructible, pero sin querer, siembra una herida emocional que explotará años después, en forma de distanciamiento, dificultad para amar
o incluso una ira inexplicable. Y cuando su hijo se distancia, se pregunta, ¿en qué me equivoqué si lo di todo? La respuesta es brutal. El error fue precisamente haberlo dado todo, incluso ella misma. Porque cuando una madre desaparece por amor, el hijo no aprende a amar, aprende a cargar con una culpa que no le pertenece. El sacrificio silencioso de una madre no solo moldea la percepción del amor en el hijo, también lo incapacita emocionalmente. Porque cuando una madre lo entrega todo sin medida, sin límites, sin descanso, le enseña a su hijo que el amor verdadero debe ser sufrido, constante, desgastante, que para ser merecedor de cariño debe pagar un precio. Y así crece confundido, no sabe cómo recibir sin culpa, no sabe cómo amar sin cargar, no sabe cómo estar sin rendir cuentas. Su alma queda condicionada a buscar relaciones donde la entrega sea desigual, donde él dé demasiado o reciba demasiado, pero nunca desde un equilibrio sano. Louise Hay advirtió, todo lo que se da desde la culpa regresa como resentimiento, y eso se cumple con precisión en el corazón de esos hijos que fueron criados por madres que se olvidaron de sí mismas. Porque el niño que ve a su madre triste, pero sonriente, rota pero fuerte, cansada pero disponible, no aprende amor, aprende sacrificio como modelo de afecto. Y ese niño, con el tiempo, se convierte en adulto emocionalmente desconectado, no porque no quiera sentir, sino porque siente que no merece hacerlo si no ha sufrido antes. El sacrificio materno le enseñó a posponer sus necesidades, a callar sus emociones, a volverse invisible cuando más necesita ser visto. Y lo más cruel de todo es que mientras tanto, la madre espera gratitud, espera reconocimiento, espera amor incondicional a cambio de toda su renuncia. Pero eso no ocurre, porque el hijo no pidió el sacrificio, lo recibió, sí, lo habitó, lo sufrió incluso, pero no puede agradecer algo que le enseñó a no amarse a sí mismo. Y así nace el conflicto profundo entre madre e hijo. Ella se siente no valorada. Él se siente emocionalmente asfixiado. Ella dice, lo di todo por ti. Él piensa, yo nunca te pedí que lo hicieras. Y en ese abismo de expectativas no dichas se rompen las relaciones más íntimas. Confucio comprendía que todo exceso rompe la armonía del alma. Una madre que se inmola por sus hijos no les entrega amor. Les roba la oportunidad de ver el amor como un intercambio libre, genuino, espontáneo. Les quita el derecho a comprender que amar también es poner límites, que cuidar también es enseñarse a cuidarse. Les deja una herencia emocional contaminada de angustia, culpa y miedo. Y ese legado lo seguirá en cada relación que intenten construir. Por eso el peor error no es dar poco, es darlo todo sin dejar nada para una misma. Porque ese todo se convierte en una carga invisible que el hijo lleva en silencio, creyendo que amar es sinónimo de deuda eterna. Y nadie puede amar desde la deuda. El verdadero amor necesita libertad, no cadenas doradas hechas de renuncia. Cuando una madre convierte su vida en una ofrenda constante, borra su identidad sin darse cuenta. Deja de ser mujer, deja de ser individuo, y se transforma en un rol, la que da todo. Y el hijo, aunque pequeño, lo percibe. Ve que su madre ya no ríe por sí misma, no descansa por elección, no vive por deseo, sino que sobrevive por él. Ese niño empieza a sentir que su existencia consume la vida de su madre. Y esa sensación, aún sin palabras, se incrusta como una raíz silenciosa de culpa. Crece creyendo que amar significa causar dolor, que estar cerca de alguien implica verlo agotarse por su causa, y eso deforma su capacidad de vincularse. Ese hijo convertido en adulto muchas veces no sabrá cómo amar sin dañar, porque el modelo que vio fue un amor sufriente. Buscará parejas a quienes pueda salvar o de quienes espere salvación. Repetirá inconscientemente la figura materna, buscará sacrificarse para sentirse digno, o exigirá que el otro se sacrifique para sentirse amado. Es un patrón tóxico, pero aprendido desde la ternura mal entendida. La entrega total de su madre se vuelve la vara con la que mide cada relación,
y ninguna es suficiente, porque lo que Él espera no es amor, es redención. Y mientras tanto, la madre sigue esperando ese reconocimiento que nunca llega, esperando que el hijo entienda todo lo que renunció. Pero ese reconocimiento, si llega, vendrá teñido de tristeza, no de gratitud. Porque el hijo, para agradecer, tendría que admitir que la persona que más amaba olvidó su propia felicidad por él. Y esa verdad es insoportable. Prefiere alejarse, prefiere callar, prefiere no mirar hacia atrás, porque mirar implicaría aceptar que su existencia fue construida sobre la renuncia de alguien que no supo poner límites. Confucio decía que la virtud está en el justo medio, y cuando una madre se olvida de sí misma, rompe ese equilibrio. No hay sabiduría en darlo todo, no hay nobleza en anularse, hay desesperación, miedo a no ser suficiente si no es útil, y esa herida se transmite como un eco emocional de generación en generación. Madres sacrificadas crean hijos rotos. Hijos rotos repiten vínculos cargados de dolor, y así continúa el ciclo hasta que alguien decide romperlo. Romperlo no significa dejar de amar, significa amar con conciencia, significa entender que el amor no se prueba con dolor, sino con presencia, que los límites son una forma de respeto, no de egoísmo, que los hijos no necesitan mártires, necesitan espejos de autoestima, de alegría, de equilibrio, y eso solo lo puede ofrecer una madre que se elige a sí misma, sin culpa, porque solo quien se ama puede enseñar a amar sin sufrimiento. Hay madres que envejecen esperando una gratitud que nunca llega, que miran a sus hijos con ternura, pero también con una herida silenciosa. ¿Por qué no valoran todo lo que hice por ellos? Y esa pregunta las consume. Pero la verdad, aunque duela, es esta: nadie pidió ese sacrificio total. Fue una elección nacida del amor, sí, pero también del miedo. Miedo a no ser suficiente si no estaban siempre disponibles, si no lo daban todo, si no se desvivían. Y el sacrificio, cuando no es consciente, cuando anula el ser, termina generando resentimiento en lugar de conexión. Una madre que se entrega por completo sin dejar espacio para sí misma, deja un mensaje implícito: tú vales más que yo. Y ese mensaje, lejos de empoderar al hijo, lo carga con una presión invisible. Le hace creer que su simple existencia es una deuda impagable, que debe devolver un amor que nunca pidió recibir con tanta intensidad. Y ese peso emocional, con los años, se transforma en distancia, no porque no ame a su madre, sino porque no sabe cómo mirarla sin culpa, porque verla feliz parece imposible, porque la ama, pero la ama con miedo. Los hijos no necesitan madres que lo den todo, necesitan madres que sepan cuándo detenerse, que enseñen con el ejemplo que está bien poner límites, que cuidarse no es egoísmo, que la vida no se entrega, se comparte. Un hijo no aprende a amarse si no ve a su madre hacerlo primero. No aprende a elegir relaciones sanas si su madre nunca se priorizó. Y no aprende a construir vínculos equilibrados si su madre vivió atrapada en el extremo del sacrificio. Louise Hay decía que criamos desde el miedo o desde el amor. Y el amor verdadero no se anula. No exige renuncia total. El amor sano respira, crece, pone límites, cuida. Una madre que se cuida enseña al hijo a respetar el cuidado como valor. Una madre que se prioriza le muestra al hijo que no es responsable de la felicidad ajena. Y eso, aunque parezca poco, lo libera. Romper el mito del sacrificio materno como prueba de amor es una revolución emocional. Significa permitirte ser madre y ser mujer, ser madre y tener sueños propios, ser madre y no desaparecer en el rol. Porque al final, los hijos que más valoran a sus madres no son los que vieron todo lo que ellas renunciaron, sino los que vieron cómo ellas se amaron mientras los criaban. Una madre que se sacrifica sin límites, sin pausa, sin voz propia, no solo se apaga, también apaga la posibilidad de que su hijo aprenda a amar con equilibrio, porque el niño que crece viendo a su madre renunciar a sí misma por amor graba una idea distorsionada.
que amar es desaparecer, que cuidar es anularse, que querer implica sufrimiento. Y entonces, cuando ese hijo crece, repite lo que vio. No sabe amar desde la paz, solo desde el exceso. No sabe acompañar, solo invadir o depender, porque su modelo fue el sacrificio, no el amor sano. Ese hijo, al que se le dio todo menos la oportunidad de ver a una madre feliz consigo misma, puede volverse emocionalmente ciego, exigente, frío, o incluso dependiente del dolor como única vía para sentirse amado, porque su memoria afectiva asocia el amor con la angustia, con la entrega unilateral, con la abnegación silenciosa. Y así se repite el ciclo. El amor se convierte en carga, en deuda, en expectativa imposible de cumplir. Confucio entendía que la educación emocional comienza en el ejemplo, y no hay lección más poderosa que una madre que se respeta, porque el respeto que una madre se otorga a sí misma se convierte en el estándar emocional de sus hijos. Si ella se cuida, ellos aprenden a cuidar. Si ella se escucha, ellos aprenden a escuchar. Si ella pone límites, ellos entienden que el amor no lo justifica todo. Y eso es amor verdadero. Una madre que se da permiso para ser, no solo para dar, se está educando con sabiduría ancestral. Está mostrando que el amor no debe doler, que no se compra con sacrificios, que no se exige a través del drama. Está sembrando hijos con raíces fuertes y alas sanas. Hijos que no buscarán el amor para salvar a nadie, sino para compartir vida con alguien. Hijos que, al mirar atrás, no recordarán solo el cansancio en su madre, sino también su luz, su risa, su verdad. Ese es el verdadero legado. Y comienza el día en que la madre deja de ofrecer su alma como garantía y empieza a ofrecer su presencia como ejemplo. El sacrificio constante de una madre no solo erosiona su identidad, sino que alimenta una falsa narrativa en el corazón de sus hijos, la de que el amor debe doler, que querer a alguien implica borrarse a una misma. Y lo trágico es que muchas veces estos hijos no crecen agradecidos, crecen confundidos. Algunos se sienten culpables por no poder devolver todo lo que su madre entregó. Otros se sienten con derecho a recibirlo todo sin dar nada a cambio. Y otros simplemente se alejan, porque el sacrificio excesivo crea vínculos cargados de deuda, no de ternura. Una madre que se sacrifica en silencio puede pensar que está haciendo lo correcto, pero en realidad está enseñando a sus hijos a repetir ese mismo patrón tóxico. Ellos buscarán relaciones donde tengan que probar su valor sufriendo, o peor aún, exigirán que otros se anulen por ellos, como su madre lo hizo. Porque cuando el amor se ofrece con dolor, el corazón aprende a desconfiar del afecto que no duele. Se vuelve adicto a las pruebas, a los extremos, a las emociones rotas. Confucio nos diría que ningún vínculo que nace del desequilibrio puede sostenerse con salud, que el amor basado en el sacrificio es una construcción inestable, condenada a desmoronarse tarde o temprano, y que una madre sabia no es la que se entrega entera, sino la que entrega lo mejor de sí, sin perderse a sí misma. Porque un hijo no necesita una mártir, necesita una mujer viva, presente, íntegra, con límites claros, con pasiones propias, con sueños que no se abandonaron por completo en nombre de la maternidad. El sacrificio ciega. Hace que una madre no vea que su entrega desmedida está desnutriendo su autoestima y confundiendo el corazón de sus hijos. El amor auténtico no exige renuncias absolutas, sino presencia auténtica. Y para estar presente de verdad, una madre necesita espacio para ser mujer, para respirar, para recordar quién era antes de ser madre. Porque solo desde ese lugar puede criar con sabiduría, sin rencor, sin heridas invisibles, sin esperar amor como recompensa. Y cuando una madre se permite eso, algo cambia. Los hijos la miran con otros ojos, ya no como la figura agotada que dio todo, mas como el ser humano que enseñó con su ejemplo que amar no es sinónimo de desaparecer, que el amor real es libre, responsable y recíproco. Y ahí, justamente ahí, comienza la verdadera herencia emocional.
Muchas madres creen, profundamente, que su dolor silencioso es sinónimo de amor, que cada renuncia, cada noche sin dormir, cada sonrisa forzada y cada necesidad enterrada son las semillas de un vínculo fuerte con sus hijos. Pero no se dan cuenta de que el amor verdadero no necesita mártires, necesita modelos. Y cuando una madre se sacrifica al punto de borrarse, sus hijos no aprenden gratitud, aprenden que amar es desaparecer, que cuidar es no tener voz, que ser valioso es aguantar sin protestar. Y con eso el ciclo se repite. Confucio lo advertía con sabiduría ancestral. Las relaciones basadas en el deber, tarde o temprano, se desgastan, porque el amor que nace del sacrificio constante se vuelve una moneda de cambio emocional. La madre espera que el hijo la compense, la reconozca, la elija siempre. Pero el hijo muchas veces no pidió ese sacrificio, y cuando no lo retribuye como la madre esperaba, se genera una fractura invisible, un resentimiento mutuo, un amor lleno de culpa. Este tipo de maternidad, aunque bien intencionada, es una prisión emocional. Para la madre, que no se permite fallar, descansar, ser humana. Y para el hijo, que carga con una deuda emocional que no eligió. Una deuda que pesa más que cualquier obligación material, porque está tejida con la sensación de que nunca será suficiente, de que nunca podrá devolver todo lo que su madre sufrió por él. Y ese sentimiento, lejos de unir, distancia. Educar desde el equilibrio no significa ser egoísta. Significa enseñar con el ejemplo que el amor no se mide en renuncias, sino en presencia sana, en la capacidad de dar sin vaciarse, en la habilidad de poner límites sin culpa, en la decisión de mostrar a los hijos que amar también es cuidarse, respetarse, sostenerse a una misma. Porque los hijos no aprenden solo lo que les decimos, aprenden sobre todo lo que somos. Cuando una madre deja de sacrificarse y empieza a nutrirse emocionalmente, sus hijos perciben ese cambio, y aunque al principio no lo entiendan, con el tiempo lo agradecerán, porque habrán recibido el mayor regalo de todos, el permiso de amar, sin culpa, de cuidar sin desaparecer, de construir vínculos libres de cadenas invisibles. Y entonces sí, el amor deja de ser una obligación, y se convierte en una elección consciente, profunda y verdadera. El sacrificio crónico de una madre no construye puentes, levanta muros invisibles, porque cuando una mujer anula su vida, personal por completo, cuando deja de lado sus pasiones, sus sueños, su descanso, su dignidad, el mensaje que envía a sus hijos es tan confuso como peligroso. Les enseña sin querer que amar a alguien es olvidarse de sí mismo, que entregarse es lo mismo que rendirse, que cuidar al otro implica necesariamente descuidarse a una misma. Y eso, lejos de ser una enseñanza noble, es la semilla de relaciones futuras cargadas de desequilibrio, dependencia y sufrimiento. Una madre que vive desde la renuncia transmite la idea de que su valor reside en cuánto soporta, en cuánto aguanta, en cuán invisible puede volverse para que los demás brillen. Pero los hijos no necesitan una madre perfecta ni mártir. Necesitan una madre real, una mujer que se mira, que se cuida, que se prioriza sin culpa, porque solo una madre que se ama a sí misma puede enseñar a amar de forma sana. Confucio entendía que todo vínculo basado en la desigualdad de poder o entrega se corrompe con el tiempo, y cuando una madre entrega todo y no se permite recibir, está sembrando una relación unilateral que no resiste las pruebas de la vida, porque en algún momento los hijos crecen, y cuando se van, porque deben hacerlo, esa madre se queda vacía, resentida, preguntándose por qué el amor que dio no volvió como esperaba. Pero el amor no se cobra, no se exige, no se hereda por obligación, se cultiva desde la libertad. Es vital que las madres dejen de romantizar el agotamiento, que abandonen la idea de que la entrega total es la única vía hacia el respeto o la gratitud, que comprendan que el verdadero legado no está en cuántas veces se postergaron, sino en cuántas veces se eligieron, porque una madre que se elige a sí misma
le da permiso a sus hijos para hacer lo mismo. Y eso, a largo plazo, crea generaciones menos culpables, menos rotas, más enteras. El mayor acto de amor que una madre puede ofrecer no es su sacrificio, es su autenticidad. Es mostrarse como un ser humano completo, con límites, emociones, aspiraciones y necesidades, porque sólo así los hijos aprenderán que el amor no exige destrucción, exige presencia, conciencia y un profundo respeto por uno mismo. Sólo así el amor materno deja de doler y empieza a liberar. Una madre que se borra creyendo que eso es amar, termina criando hijos que no saben ver su dolor, su entrega silenciosa, su cansancio disfrazado de fuerza. Porque el sacrificio constante no enseña amor, enseña ausencia de sí misma. Y en esa ausencia, el hijo aprende que el amor siempre debe doler, que querer es aguantar, que cuidar es perderse. Pero ese no es el legado que una madre debería dejar. El amor verdadero no se mide por cuánto te niegas, sino por cuánto te sostienes. No por cuántas veces dijiste sí anulándote, sino por cuántas veces te mostraste humana, entera, auténtica. Porque solo desde esa humanidad tu hijo podrá entender que el amor no es deuda, no es renuncia, no es sacrificio ciego, es presencia viva, es límite sano, es libertad compartida. Confucio lo advirtió. Una educación basada en la culpa forma adultos rotos. Y el sacrificio perpetuo de una madre es muchas veces culpa disfrazada de entrega. Por eso, el acto más amoroso que una madre puede ofrecer no es anularse, es enseñarle a su hijo que ella también merece ser amada, cuidada, respetada, porque una madre que se ama deja una herencia emocional poderosa, la del amor que no hiere. Y así, en lugar de esperar gratitud eterna, podrá mirar a su hijo y ver algo mucho más valioso, un ser libre de culpas, capaz de amar sin miedo, sin cargas, sin fantasmas. Entonces, y solo entonces, su misión habrá sido cumplida.